el tema que nos convoca un poco hoy, ¿sí? Un poco la idea era no perder la clase, ¿no? Por la cuestión del paro nacional, no es que estemos a favor ni en contra de nadie, pero por ahí muchas veces los principales perjudicados son ustedes y ustedes no tienen la culpa, o sea, de que, por ejemplo, no sé, no se actualicen los saberes o que la facultad o la universidad reciba menos fondos. Entonces, por eso pasa por una decisión personal muchas veces de quien toma la decisión de adherirse no al paro. Nosotros en particular lo que pensamos fue en ustedes, en el sentido de que la materia es larga, hay muchos contenidos y clase que perdamos es muy difícil después recuperar. O sea que si nos adherimos al paro, de alguna manera, ¿no es cierto? Es un contenido que ustedes lo van a perder, ¿sí? Y pensamos de manera virtual porque de alguna manera también le obligamos a que se quede alguien de la facultad a abrirnos el aula, a hacernos soporte técnico, que a lo mejor esa persona en libertad quiere hacer paro, pero bueno, o es un funcionario o alguien que quiere por ahí expresarse y bueno, nosotros por ahí lo estamos coartando. Y más allá de eso, no sabíamos si las otras cátedras que estaban en las clases que estaban antes que nosotros se adherían o no. Entonces por ahí, y si se adherían al paro, hacerlos ir a ustedes para una clase de 8 a 10 de la noche, por ahí era más incómodo. Entonces de esta manera, bueno, por ahí un poquito con una compu, con el celular, ustedes pueden conectarse, ¿no es cierto? Y bueno, participar de la clase. Esa es un poco la idea y el motus de la clase de hoy, ¿sí? Ustedes ya el día martes, ¿sí? Ya arrancaron con la primera categoría, definieron también, ¿no es cierto?, cuáles son las rentas de esa categoría y las deducciones especialmente admitidas de esa categoría. Bueno, lo mismo vamos a tratar de ver hoy con la segunda categoría. La segunda categoría tiene que ver básicamente, como venimos charlando, con las rentas de capital, ¿sí? En sí, la segunda categoría tiene mucha vinculación con algunas de las exenciones, que fue la clase anterior que vieron el día lunes, si no me equivoco, porque toda la parte, ¿no es cierto?, de los instrumentos que cotizan y demás, interés a plazo fijo, van a estar exentos, o sea, hay muchas exenciones o mucha renta de segunda categoría, ¿no es cierto?, que tiene el tratamiento de exenta. Entonces, por ahí lo van a ver acá y después resulta que también está exenta esa renta. Eso por un lado, ¿sí? Básicamente vamos a conceptualizar un poquito todo, vamos a ver de qué se trata, ¿sí? Y después nosotros nos vamos a focalizar en los prácticos. Los prácticos hacen foco, en particular, en algunas cuestiones que son las más complejas, ¿sí?, de la segunda categoría. Es decir, no se ven prácticos de cada uno de los ítems, sino que se ve por ahí en segunda categoría, de alguna manera, la parte de intereses presuntos, la parte de regalías, ¿sí?, y algún que otro tema en particular. O sea, nos abordan todas las cuestiones, es demasiado extenso y eso va a pasar para todas las categorías, ¿sí? Pero de alguna manera es para que nosotros tengamos un tratamiento acorde de cada uno de los temas. Entonces, arrancamos con el artículo 48, que es el que define la segunda categoría, y en el copete nada más del artículo dice: en tanto no corresponda incluirlas en el artículo 53 de la ley, constituyen ganancias de la segunda categoría. ¿Sí? El artículo 53, ¿de qué era? El artículo 53 no es tercera categoría, profe. Tercera categoría, muy bien. Entonces, y esto va a pasar con las tres categorías, con primera, segunda y cuarta. En esos tres artículos el copete va a ser el mismo. Es decir, la tercera categoría es una categoría que de alguna manera lo absorbe a las otras. Es decir, la tercera categoría básicamente son las obtenidas por, como dijimos nosotros, sujetos de empresa. Esos sujetos de empresa tienen otra definición de renta. Y a su vez entonces todas las rentas que obtengan el sujeto empresa va a ser de tercera categoría, independientemente
de que de alguna manera, ¿no es cierto?, pueda contextualizar o estar definida alguno de los artículos de las otras categorías. Así que eso es básico, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Como venimos viendo, o como vieron ustedes con primera categoría, son ganancias de personas humanas y sucesiones indivisas como continuadoras. Es decir, no hay, de alguna manera, ¿no es cierto?, sujetos de empresa que obtengan rentas de segunda categoría. Son todas terceras, ¿sí? Bien. Como para ir viendo cada una de estas rentas tenemos, en primer lugar dice la renta de títulos, cédulas, bonos, letras de tesorería, ¿se ve? ¿Está compartida la pantalla? Sí, profesor. Y estoy compartiendo la ley nada más de Infolec, ¿sí? Bueno, dice la renta de títulos, cédulas, bonos, letras de tesorería, debentures, cauciones o créditos en dinero o valores privilegiados o quirografarios, costen o no en escritura pública, y toda suma que sea producto de la colocación del capital, cualquiera sea su denominación o forma de pago, ¿sí? Entonces, acá está hablando básicamente de los títulos, cédulas, bonos, letras de tesorería, debentura y demás, y después hace una generalización con toda suma que sea producto de la colocación de capital. Se está refiriendo básicamente a los intereses, ¿sí? En general. Entonces, toda aquella remuneración que tenga que ver con la colocación de un capital va a estar dentro de la segunda categoría. Pero si ustedes se fijan específicamente dentro de esta definición, entraría, por ejemplo, los que son bonos, los bonos del Estado, muchos de los cuales están exentos, ¿sí? Algún tipo de renta en particular que cotice en CNB que pueda tener un tratamiento de exento, y por ejemplo los intereses de plazo fijo, que ustedes vieron que estaban exentos también. Entonces, por lo general, repito, acá está todo lo que está grabado, pero bueno, pueden haber alguna condición, alguna renta particular que esté exento. Los beneficios de la locación de cosas muebles y derechos, las regalías y los subsidios periódicos. Los beneficios de locación de cosas muebles, ¿sí? Bueno, acá se encuentra básicamente la definición del alquiler, ¿sí? El alquiler, pero en este caso de cosas muebles. Tenemos que hacer básicamente tres distinciones clásicas, que son: si una cosa mueble es un inmueble por accesión, es decir, por ejemplo, si yo alquilo un departamento amoblado, todo eso forma parte de la primera categoría. Esos muebles tienen, ¿no es cierto?, la característica de que son accesorios al inmueble, ¿no es cierto?, y entonces van a ser todo primera categoría. Y otra cosa a tener en cuenta es que, como dice arriba, ¿sí?, en tanto no corresponda, que sea tercera categoría. Entonces, si yo tengo una empresa en la cual, por ejemplo, yo hago movimiento de suelo, ¿cierto? O sea, me dedico, tengo una retroexcavadora y eso voy y cobro por hacer el movimiento de suelo, puede ser que en algún momento me alquilen la máquina, supónganse, porque tengo confianza, y le cobro un alquiler, y eso va a seguir siendo tercera, por más que sea un alquiler de una cosa mueble, porque mi empresa tiene que ver con, ¿no es cierto?, esa actividad. ¿Ah? Y con respecto a las regalías, nosotros vamos a encontrar, vamos a ir a leer todo, después vamos a centrarnos en regalías. Regalías específicamente están en el 48, ¿no es cierto? En el 48 que estamos viendo acá, ¿no? En el 51 le da la definición, ¿sí? Y después nos da en el 90 las deducciones y el 213, ¿no es cierto?, las deducciones especiales, ¿sí? Por otro lado, tenemos en el C, ¿no es cierto?, las rentas vitalicias y las ganancias o participaciones en los seguros sobre la vida, ¿sí? ¿Saben lo que son rentas vitalicias? ¿Tienen idea de lo que son rentas vitalicias? O sea, yo lo entiendo como es como poner, o sea, dicho muy en burdo, poner plata en un plazo fijo, pero que lo que se haga es generarte intereses todo el rato, sin que vos retires nuevamente el capital. Yo lo entiendo así, una renta vitalicia o perpetua, no sé si es eso.
Sí, totalmente. O sea, estamos hablando de rentas vitalicias que sean onerosas, es decir, que el sujeto aporte una suma de dinero para después, llegado a una determinada edad, ¿no es cierto?, pueda gozar, ¿no es cierto? En este caso, no es un seguro de vida, sino es una suma de dinero que cobra por la supervivencia, ¿no? Por haber llegado con vida a una determinada situación, ¿sí? Entonces, eso sería una renta vitalicia, que el sujeto puede agarrar plata y va y contrata una renta vitalicia, entonces esa renta que después reciba va a ser una ganancia de segunda categoría, ¿sí? Y acá hay que tener una precaución, que es que si esa renta vitalicia es accesoria al contrato de trabajo, es decir, por ejemplo, está dado por un pago, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el contrato de trabajo, o sea, contratado, por ejemplo, no sé, hoy el seguro La Estrella, o por ejemplo, en el caso particular de nosotros, de los contadores, ¿sí?, vamos a tener una caja que se llama Caproce. Entonces, el día de mañana, cuando tengamos la edad para obtener los beneficios de la jubilación, lo más probable es que podamos acceder a una renta vitalicia, en cuyo caso eso va a ser una ganancia de cuarta categoría, no va a ser de segunda. ¿Entienden por qué? Porque no es que yo compré una renta vitalicia de manera privada, sino que tiene su origen en el trabajo en relación de dependencia. Eso es importante porque, por ejemplo, vamos a ver, ¿no es cierto?, después más adelante van a ver ustedes que la cuarta categoría tiene unas deducciones, en las partes de las deducciones personales, unas deducciones personales que se llama deducción especial y que son montos importantes. Entonces, a mí o al contribuyente hay una gran diferencia entre que sea una renta de segunda o sea una renta de cuarta categoría. Bueno, los beneficios netos de aporte no deducibles provenientes del cumplimiento de los planes de seguro, de retiro, privados administrados por entidades sujetas al control de dependencia de Seguro de la Nación, en cuanto no tengan su origen en el trabajo personal. Esto es lo mismo, exactamente lo mismo. Esto no está hablando específicamente de una renta vitalicia, está hablando de un seguro de retiro. Como dijo el compañero por ahí, son conceptos muy similares, muy parecidos, y en este caso también, si tiene su origen en el trabajo personal, es cuarta categoría. Los rescates, esto también tiene que ver con los puntos anteriores. Los rescates netos de aportes no deducibles por desistimiento de los planes de seguro de retiro, a cargo de la decisión anterior, excepto que sea de aplicación en el 112. ¿Sí? El rescate es, por ejemplo, yo no llego a la edad, o sea, yo estoy antes, o si no, no me alcanza la plata, por ejemplo, para contratar una renta vitalicia y me pagan todo junto. Ese sería el rescate. ¿Sí? Las sumas percibidas en pago de obligaciones de no hacer o por el abandono o profe, no disculpe, ¿sí? ¿Podría explicar de vuelta ese punto? Los rescates netos de aportes no deducibles es lo mismo o tiene que ver con tanto los seguros de retiro como las rentas vitalicias, pero en la diferencia es que no es un pago periódico, es un pago único. ¿Sí? O sea, vos, por ejemplo, hoy, no sé, te recibís de contador y a lo mejor te recibís de contador con 50 años. Entonces, te quedan 15 años para ejercer la profesión y pagar la caja. Cuando llegues con esos 15 años de aporte, vas a tener, suponete, no sé, 10 millones de pesos en tu cuenta particular y no puedes contratar una renta vitalicia con ese monto porque, no sé, el mínimo de renta vitalicia son 25 millones. Estoy poniendo un ejemplo numérico nada más, ¿sí? Entonces, no se puede contratar porque no llegás al mínimo, pero te querés jubilar, o sea, no querés seguir trabajando, querés obtener el beneficio, entonces la caja te puede dar, en algunos casos se llaman retiros programados, o sea, te da toda la plata, o en otros casos te da hasta que se termine tu plata. Ese sería el rescate, ¿sí? Eso es cuando cumplís la edad, pero muchos de los seguros o las rentas vitalicias tienen rescate, o sea, tiene una cláusula en la cual como que
parte de, ustedes lo habrán visto en seguro, como la reserva matemática y todo eso, parte de lo que se guarda de esa renta para asumir en el futuro, ¿no es cierto?, la eventualidad de los meses que tenga que abonarle a la persona, se resguarda a través de una reserva y en el contrato se pone una cláusula de que pasado tanto tiempo la persona puede retirar el dinero y, bueno, cierra su seguro. Eso es un rescate, o sea, rescata, saca el dinero, obviamente se queda sin ese seguro porque sacó, anuló el seguro, ¿sí? Eso sería el rescate. Dale, profe, gracias. Bien. Las sumas percibidas en pago de obligaciones de no hacer o por el abandono o no ejercicio de una actividad, ¿sí? Esto de obligaciones de no hacer son, o sea, me pagan a mí para que yo, por ejemplo, no haga una presa en el arroyo que pasa por enfrente de mi casa. Me pagan para que yo, de alguna manera, ¿no es cierto?, no cierre o no tenga una servidumbre de paso, ¿sí? Ahora, si esa obligación de no hacer es de no ejercer el comercio, o sea, de no hacer una actividad de tercera, esa renta va a ser tercera, por más que sea una obligación de no hacer. Y si no, es de no ejercer una profesión, va a ser de cuarta categoría, ¿sí? A ver, un ejemplo clásico. Yo tengo una farmacia y vendo la farmacia y a su vez la persona que me compra la farmacia me dice, mira, te doy 10 millones más, pero vos tenés prohibido abrir otra farmacia durante los próximos 5 años. Entonces, esa plata que le estoy pagando, ¿sí?, es de tercera categoría. ¿Es por una obligación de no hacer? Sí, pero de no hacer ¿qué? De no ejercer el comercio, ¿sí? Ahora bien, si yo le pago a una persona para que, por ejemplo, no ejerza como contador o no ejerza como abogado, ¿sí?, en ese caso, ¿sí?, va a ser de cuarta categoría. ¿Bien? ¿Se entendió? Esto de obligaciones no hacer. Ok. Bueno, el interés accionario que distribuyen las cooperativas, ¿sí?, excepto las de consumo, porque las de consumo están exentas. Cuando se trata de cooperativas denominadas de trabajo, son de cuarta categoría. O sea, el interés accionario de las cooperativas, excepto las de consumo, ¿no es cierto?, va a estar grabado por la segunda categoría, excepto lo que el retorno que tengan las cooperativas de trabajo, que va a ser de cuarta categoría. Bueno, los ingresos que en forma de uno o más pagos se perciban por la transferencia definitiva de llave, marcas, patentes de invención, regalías y similares, aun cuando no se efectúen habitualmente esta clase de operaciones. Fíjense que este punto en particular, el H, cuando vimos el artículo 2, ¿se acuerdan que dijimos ustedes tienen el artículo 2 en el capítulo 1, ¿no es cierto?, el tema del criterio de la fuente, la periodicidad, permanencia y habilitación, y se van a encontrar con algunas rentas especialmente numeradas en alguna de las categorías que no cumple esos requisitos, igual está grabado. Porque el copeto del artículo 2 dice sin perjuicio de lo determinado en cada una de las categorías. Entonces, este que está acá, el H, fíjense que dice, aun cuando no se efectúen habitualmente, es decir, yo hoy escribí un libro, que no tiene nada que ver con lo que yo hago, no sé, yo escribí un libro de cocina, ¿sí?, de recetas, y lo vendo, ¿sí?, transmito ese derecho de autor, en el cual está grabado, por más que sea la única vez y el único que lo hago, porque está especialmente previsto en el artículo 48H. ¿Sí? Bien, por más que sea una sola vez y se extinga. ¿Sí? Y los dividendos y utilidades en dinero o en especie que distribuyen a sus accionistas o socios de las sociedades comprendidas en el A del artículo, ¿no es cierto? Acá estamos hablando obviamente de los beneficios de las sociedades, ¿sí? En este caso esto va a ser segunda categoría, y así como, por ejemplo, parte de los beneficios que vamos a ver más adelante, que son venta de algunos títulos valores,
¿sí? Tiene un sistema de pago cedular, ¿no es cierto? También estos beneficios, que en el caso de que sean dividendos, son en las sociedades anónimas y utilidades en el resto de las sociedades. Entonces, si reparte plata una SRL, esa ganancia es de segunda categoría y va a tener un porcentaje, ¿no es cierto?, que tenga que retener, ¿sí? Después tengo esto con respecto, hoy por hoy, el I tiene una alícuota uniforme del 7%, el único, llamémosle así, tema es que si esa utilidad tiene su origen con anterioridad al 2018, cuando las sociedades y todos esos entes que reparten estaban grabados a la alícuota única del 35%, son no computables, ¿sí? Los resultados originados por derechos y obligaciones emergentes de contratos derivados, ¿sí? Los contratos derivados tienen que ver con esos contratos, asimismo cuando un conjunto de transacciones de instrumentos de contrato derivado sea equivalente a otra transacción, ¿sí? U operación financiera con un tratamiento establecido en esta ley, a tal conjunto se le aplicarán las normas de transacciones. Los contratos derivados tienen que ver con herramientas, llamémosle bursátiles o de mercado de capitales, que no son activos propiamente dichos, sino son, de alguna manera, herramientas que se usan para, ¿no es cierto?, o se basan en otro activo que realmente es el que está subyacente, ¿sí? En ese caso, por ejemplo, no sé, son los futuros, ¿sí? Ese tipo de contratos, los pases, ¿sí? El H, el Capron. Bueno, ¿querés leer, Lucía? ¿Acá? Sí, leo el K. ¿Me escuchan bien? Sí, profesor. Bueno, inciso K. Los resultados provenientes de operaciones de enajenación de acciones, valores representativos y certificados de depósitos de acciones y demás valores, cuotas y participaciones sociales, incluidas cuotas partes de fondos comunes de inversión y certificados de participación de fideicomisos y cualquier otro derecho sobre fideicomisos y contratos similares, monedas digitales, títulos, bonos y demás valores, así como por la enajenación de inmuebles o transferencias de derechos sobre inmuebles. Bien, perfecto. ¿Vieron? Ahí están los dos últimos incisos del artículo 2, ¿sí? Lo que tenga que ver con todos los que son valores mobiliarios, que se acuerdan, ustedes habrán visto el día lunes, ¿no?, con el profe Dotti, que si cotizan en la CNB, o sea, si están esos instrumentos, cotizan en la Bolsa de Argentina, están exentos, ¿sí? Y si no lo hacen, o sea, son de segunda categoría, pero están exentos. Ahora, si no cotizan, están grabados. Si no cotizan y están grabados acá por el K del 48, pero después vamos a ver más adelante, cuando vemos la clase exclusiva de la parte del impuesto cedular, vamos a ver que está sujeto a una alícuota especial ese tipo de enajenación de acciones o valor representativo de acciones, ¿sí? Lo clásico es sociedades cerradas, por ejemplo, vendo acciones de una sociedad que está constituida en el país, pero que no cotiza en bolsa, participación, vendo cuotas de una SRL, partes de interés de algún otro tipo societario. En esos casos, eso va a estar grabado, ¿sí? Y repito, no va a formar parte del esquema general de liquidación, sino va a ser parte de un esquema particular, ¿sí? Acá también lo ven que la enajenación de inmuebles o transferencia de derechos sobre inmuebles va a estar dentro de la segunda categoría, ¿sí? Esto es esa compraventa de inmuebles que está en el artículo 2 en el acápite especial. Acuérdense ustedes que
Si yo tengo una empresa inmobiliaria y me dedico a comprar y vender inmuebles, es tercera categoría, ¿sí? O sea, no es cedular ni siquiera segunda categoría. Entonces, la enajenación de inmuebles, como tal, está en el artículo 2, vuelve a estar acá nombrada en el 48K, o sea que es de segunda categoría, pero tiene el tratamiento de cedular en tanto y en cuanto sea de segunda categoría, ¿sí? Con las particularidades que nosotros ya comentamos, de que esos bienes tienen que ser adquiridos con posterioridad a enero del 2018, ¿no es cierto?, para el vendedor o para el que le donó o heredó, por ejemplo. Bueno, después, dentro de la ley, ¿sí?, van a tener todo lo que tenga que ver con la parte de dividendos, tanto el 49 como el 50, ¿sí?, que, a ver, repito nuevamente, son conceptos muy importantes, pero que nosotros acá en la carrera de grado básicamente no nos centramos porque hay mucho contenido para dar. Nosotros, repito de nuevo, por ahí le damos más importancia a otras cuestiones. Pero es importante porque en el ejercicio profesional se pueden encontrar con estas cuestiones y tienen que saber manejar, ¿sí? A ver, le digo un ejemplo clásico de un problema que se da, que es el siguiente, ¿sí? Imagínense un dueño de una sociedad, ¿sí?, que va sacando dinero de esas, porque tiene que vivir. Él es el dueño, tiene el 50% y necesita pagar sus gastos, alimentarse y demás. Y saca dinero, ¿no es cierto?, de la empresa. La empresa le da dinero, le puede transferir, saca en efectivo, no sé, depende de la forma que está estipulada. Y después eso, ¿no es cierto?, cuando se aprueba el balance, se ve cuál fue la utilidad del ejercicio y se reparte, pero seguramente la persona ya cobró parte de eso. El problema está cuando da pérdida, cuando sacó más de lo que se reparte, o sea, sacó, no sé, 20 millones y se reparte 10 millones. Entonces, ¿qué pasa? Hay todo un tema ahí con el tema de la presunción de dividendos, ¿sí? Es decir, si yo soy, por ejemplo, en una sociedad, ¿no es cierto?, una persona que tiene la mitad de la sociedad, nosotros podemos armar de alguna manera y decir, bueno, mirá, ¿sabe qué? Vamos a comprar 2 camionetas, vamos a comprar 2 Toyotas y usar una vos, una yo, y le ponemos a nombre de la sociedad y nos tomamos todos los gastos y en vez de sacar la plata y comprarnos nosotros la camioneta, vamos a poner como que son bienes de la sociedad. Y, por ejemplo, eso es una presunción de dividendos, el uso de los bienes de la sociedad. Está bien, es difícil por ahí en la forma práctica probar, o el fisco que tenga las herramientas para demostrar o probar que, ¿no es cierto?, que está haciendo y no en beneficio de la sociedad específicamente. Bien, así que yo no me voy a detener en eso. Vamos a, Lucía, si podemos leer el 51, que habla del concepto de regalía. Bueno, concepto de regalía, artículo 51 de la ley, dice lo siguiente: se considera regalía, a los efectos de esta ley, toda contraprestación que se reciba, en dinero o en especie, por la transferencia de dominio, uso o goce de cosas, o por la cesión de derechos, cuyo monto se determine con relación a una unidad de producción, de venta, de explotación, etc., cualquiera que sea la denominación asignada. Bien, en otras palabras, en castellano, no deja de ser casi como un alquiler, ¿sí? La única diferencia es que no es un monto fijo, sino que está totalmente ligado a lo que produce eso que yo transferí. Es decir, yo transfiero una fotocopiadora y me pagan por copia que hacen. Yo transfiero una máquina que
que empaqueta, ¿cómo es? Yerba mate, y bueno, la cantidad de paquetes de yerba mate que empaqueta. Yo transfiero un vehículo entre los kilómetros recorridos que hacen con ese vehículo. Es decir, está calculado de otra manera, y ahí el concepto de regalía en este caso, ¿sí? La transferencia de estos bienes muebles, ¿sí?, por los cuales se obtienen regalías, ¿sí?, pueden ser de dos tipos, ¿sí? Puede ser una transferencia definitiva o puede ser una transferencia transitoria. Vamos a ir un cachito, Lucía, al artículo 90. Bueno, ahí estoy en busca del 90. El artículo 90 de la ley. Estoy con la ley en mano, así que... Bueno, deducciones especiales de la segunda categoría. Artículo 90. Los beneficiarios de regalías residentes en el país podrán efectuar las siguientes deducciones según el caso. A. Cuando las regalías se originen en la transferencia definitiva de bienes, cualquiera sea su naturaleza, el 25% de las sumas percibidas por tal concepto, hasta la recuperación del capital invertido, resultando a este fin de aplicación las disposiciones de los artículos 62 a 67, 69 y 78, según la naturaleza del bien transferido. Inciso B. Cuando las regalías se originen en la transferencia temporaria de bienes que sufren desgaste o agotamiento, se admitirá la deducción del importe que resulte de aplicar las disposiciones de los artículos 78, 87 u 88, según la naturaleza de los bienes. Las deducciones antedichas serán procedentes en tanto se trate de costos y gastos incurridos en el país. En caso de tratarse de costos y gastos incurridos en el extranjero, se admitirá como única deducción por todo concepto, recuperación o amortización del costo, gastos para la percepción del beneficio, mantenimiento, etc., el 40% de las regalías percibidas. Las normas precedentes no serán de aplicación cuando se trate de beneficiarios residentes en el país que desarrollen habitualmente actividades de investigación, experimentación, etc., destinadas a obtener bienes susceptibles de producir regalías, quienes determinarán la ganancia por aplicación de las normas que rigen para la tercera categoría. Perfecto. ¿Ah? Bien. Entonces, básicamente vamos de nuevo, tratando de entender esto que le acaba de leer Lucía. Lo que dice es lo siguiente: tenemos tres situaciones, ¿sí? Tenemos una situación que es que se trate de una transferencia definitiva, ¿sí? Si es una transferencia definitiva, nosotros podemos deducir, o sea, deducir significa restar de la renta, de la regalía propiamente dicha, ¿sí?, el 25%, ¿no es cierto?, de esa suma, ¿sí? Dice, hasta la recuperación del capital invertido, resultando a tal fin de disposición la disposición del artículo 62, 67, 69, 68, que tiene que ver con la naturaleza de lo que yo estoy transmitiendo en particular. En otras palabras, si yo transfiero una máquina, ¿sí?, y compré la máquina, por ejemplo, para transferir, y bueno, van a ser el valor de compra de la máquina más todos los gastos necesarios. Ese va a ser mi capital invertido, ¿sí? Y si yo le tuve que enseñar, le tuve que hacer una capacitación a esta gente que le estoy transfiriendo la máquina, también, ¿sí? Ahora bien, si la máquina yo la estaba usando en mi actividad, ¿sí?, y esa máquina, por ejemplo, estaba alquilada, ¿sí?,
Fíjense que acá estamos hablando de una regalía. Estamos hablando de otro ejemplo que esté en otro inciso del 48, ¿no es cierto? Y sea un alquiler. Entonces, esa máquina seguramente yo amorticé y yo me tomé la deducción de esa amortización. Entonces, mi capital invertido va a ser el valor residual de la máquina, no el valor de compra, porque si yo, por ejemplo, compré una fotocopiadora y alquilé la fotocopiadora durante 3 años y tiene una vida útil de 5, significa que todavía le quedan 2 años de vida útil, pero ya pasaron 3. Y esos 3 que pasaron, yo me deduje la amortización, ¿sí? Entonces, mi capital invertido es el valor residual, ¿sí? ¿Se entiende eso, chicos? Bien. ¿Ah? Obviamente, lo más fácil es si compré la máquina y sumé la factura más todos los gastos, esa es la más fácil. Pero puede pasar que yo esté usando. Ahora, cuando yo transfiero temporariamente esos bienes, quiere decir de que yo transfiero el uso y goce, pero la máquina sigue siendo mía, lo que dice la ley es, mirá, vos podés tomarte todos aquellos gastos que sean necesarios, inclusive las pérdidas por el uso y demás de esa máquina. Es decir, que es lo que me dice el 78, 87 y 88. O sea, me puedo tomar la amortización como si fuera que la máquina es mía. ¿Entienden? No, pero no me puedo tomar un 25%, nada como dice el otro. Acá tengo que ver lo que realmente estoy gastando en esa transferencia temporaria, ¿sí? Fíjense que la transferencia temporaria es lo más parecido al alquiler. O sea, yo te doy y vos me pagás. En vez de pagarme 1.000 por mes, vos me pagás $1 por cada fotocopia que haces. Entonces, es lo mismo que el alquiler. Y si yo alquilo, ¿me puedo tomar la amortización? Sí. Bueno, acá lo mismo. ¿Ah? Ese sería el punto B. Y después, como cierre, de alguna manera a esto, está el hecho de que, ¿qué pasa si todos esos costos de la transferencia, tanto, ¿no es cierto?, la definitiva o la temporaria, fueron hechos en el exterior, en cuyo caso yo me puedo tomar hasta el 40% de las regalías, sin límite en el capital invertido ni nada de eso, porque no hay, pero no me puedo tomar otro concepto. Lo que está buscando acá el legislador es que yo no me tome conceptos que yo inventé o que a lo mejor vienen de otro país en el cual ellos no tengan el control o no pueda darse ese control. Yo voy a dejar de compartir un segundo. Voy a tener que poner toda la pantalla, bueno, me parece. Compartir. Bien. Le voy a poner un cuadrito acá, a ver si lo ven. Sí, profe, se ve. Bueno, esto es lo que yo Lucía recién. Beneficiario de regalía del artículo 90, sáquenle un screenshot, una fotito, porque esto no está en el aula, así ustedes se quedan con esto como una ayudita. Entonces, yo soy beneficiario de las regalías, ¿sí? Si el beneficiario de la regalía es un residente en el exterior, eso va por